Buenas tardes a todos los que se van conectando. Estamos aquí para nuestra reunión virtual de mayo del 2019. Voy a hacer unas gestiones antes de comenzar porque lo vamos a transmitir en vivo en Facebook para que más personas puedan beneficiarse de esta información bien importante que nos va a dar la coach Aileen Sánchez hoy. Así que si me dan un momento en lo que hago el Facebook Live para que tengamos mucha más gente que se beneficie de toda esta información y de lo que son los metaprogramas. De nuevo, le vamos dando la bienvenida a todos los que se están uniendo a este webinar de la ICF de Puerto Rico. Cuando vayan entrando, yo les pido que se vayan identificando, ¿verdad? En el chat. Y el chat está en la parte de abajo de la pantalla. Hay un menú en la parte de abajo. Y ahí pueden comunicarse con nosotros durante la presentación. Miren, nos están hablando desde Quito, Ecuador. José González, el presidente, también nos da las gracias a ti, a Aileen y a mí. A ti. A Marily, saludos y paz. Juan Rodríguez, buenas noches. José Guzmán también nos saluda. Milagros Lourdes, Frances, Dafne, Sibeli, que también está por aquí. Pues vamos a comenzar yo le voy a dar share a mi pantalla un momento. Y, ay bendito, disculpen un momento. Estamos para el webinar Metaprogramas como estrategia para motivar con Aileen Sánchez Marrero, psicóloga industrial. Ay, ¿por qué esto no quiere darme el próximo? Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. ¿Están viendo mi pantalla? Aileen, ¿se ve mi pantalla? Yo te la estoy viendo, sí. Ok. Ok, ahora. Ahora sí. Tengo un pequeño problema técnico aquí. Bueno, vamos a tener que verlo de esta manera. Sé que no se está oyendo. Tengo un pequeño problema con el audio también. Verifícate que te salió un mute. Bueno, este es el video que le pusimos ahora. Es un video que nosotros aquí en ICF Puerto Rico desarrollamos. Está en nuestra página de Facebook. Todo el que lo quiera lo puede utilizar, tanto
en sus sesiones de coaching o cuando quieran explicarle a alguien lo que es el coaching. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Tenemos gente de Perú también, a Telmi Guevara, saludos, Ramonita. Estamos aquí para nuestra reunión virtual mensual de mayo del 2009. Mi nombre es Pedro Santiago Rivera. Yo soy el director de Educación Continua de la ICF, capítulo de Puerto Rico. Les damos las gracias a todos ustedes por conectarse y sacar de su tiempo para apoyarnos y compartir con nosotros en estas reuniones virtuales. Esta conferencia va a equivaler a un crédito de educación continua para los coaches. Para poder nosotros emitir el certificado, pues nos tienen que escribir y solicitarlo. Nos pueden escribir a educacion.continua.icfpr@gmail.com. educacion.continua.icfpr@gmail.com. Puede que durante el webinar ocurran algunas interrupciones, eso es normal dentro de la tecnología en la que estamos viviendo con el internet y la velocidad que tenga. Así que si esto ocurre, pues vamos a seguir en el webinar. Obviamente les voy a pedir, si se dan cuenta de que nos oímos o no nos vemos, nos lo digan en el chat. Y una vez se restablezca el servicio, pues vamos a continuar. Si por alguna razón no lo podemos restablecer, no podemos continuar con el webinar, pues lo vamos a recalendarizar para otro día. Durante la presentación queremos que sea interactiva, así que vamos a pedirles que, utilizando el chat del Zoom y del webinar, vayan haciendo comentarios y haciendo las preguntas que ustedes quieran, y cuando la coach Aileen Sánchez les haga preguntas, pues también las pueden contestar en el chat y yo voy a estar entonces mencionando lo que ustedes nos comenten y nos pregunten. Tenemos con nosotros a la coach Aileen Sánchez y le damos las gracias por sacar de su tiempo para estar hoy aquí con nosotros. Ella es una coach certificada de empoderamiento desde el 2005 y está certificada por el Instituto IPEC de New Jersey. Desde ese entonces tiene una gran pasión de servir en apoyo a los demás y ha ido creciendo, lo que le ha permitido impactar muchas vidas a través de coaching, talleres de liderazgo, trabajo en equipo, autoestima para niños, jóvenes y adultos. Ha trabajado en varios proyectos de coaching en la isla y con organizaciones de base comunitaria con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos. Su formación también la obtiene a través de un bachillerato en comunicación pública y una maestría en psicología industrial. Así también el empresarismo llegó a su vida a los 30 años cuando se hace cargo de una empresa familiar junto a sus hermanos. Y su lema de vida siempre ha sido: haz el bien y lo que te gusta. Siempre sumérgete en el fluir de la vida y lo demás llega por añadidura. Así que ahora yo los dejo a ustedes con la coach Aileen Sánchez en la charla Metaprogramas como estrategia para motivar a sus clientes. Aileen, esto es todo tuyo ahora. Pues muchas gracias, Pedro, y gracias a todos por estar aquí hoy conectados con nosotros en este ratito que vamos a estar juntos. Gracias a la ICF por esta oportunidad tan maravillosa que nos ofrece este espacio para transmitir una información que va a ser muy valiosa para ustedes y sobre todo nos va a apoyar muchísimo en la manera en que nosotros nos relacionamos con las personas. Le comentaba a Pedro ahorita antes de comenzar la conferencia que me interesó mucho este tema porque a veces no estamos conscientes y pensamos que hay cosas que son obvias cuando las comunicamos y que la otra persona por ende las va a entender. Y hoy vamos a descubrir que eso no es así la gran mayoría de las veces. Y es un porcentaje bastante alto. Y a veces pensamos que estamos comunicando correctamente. Y espero que hoy nos entretengamos mucho, participemos, me pueden hacer preguntas a través de Pedro, que me va a estar apoyando. Y lo que voy a presentarles aquí les aclare o les dé un poquito más de herramientas en ese momento cuando usted quiera transmitir alguna información a cualquier persona, ya sea en el trabajo, ya sea en sus propias relaciones interpersonales, con su familia, con los vecinos, con quien ustedes tengan clientes, jefes, empleados, para todas las personas va a aplicar esta información que les traigo. Así que vamos a dar comienzo. Metaprogramas. Me imagino, no sé si muchos piensan o saben lo que es, pero les puse ahí una figura, ¿verdad? Una fotografía de un vaso de agua. Aileen, perdona que te interrumpa, no está la presentación corriendo, debes darle share. Ay, disculpe. Muy bien.
¿Sí? Ahora sí. Ahora. Comenzamos. Si me ven mirando un poquito para arriba, es que tengo una pantalla un poquito grande y la tengo ubicada en otro sitio, pero voy a estar mirando todo el tiempo a ustedes, la mayoría del tiempo. Ok, ahora sí. Ahí les traigo y les presento una fotografía de un vaso de agua. Y la pregunta es, ¿qué ves en esa foto? ¿Esa foto tú ves un vaso medio lleno o es un vaso medio vacío? Diversidad de respuestas pueden haber y probablemente unos van a ver un vaso medio lleno y otros van a ver un vaso medio vacío. Y si hacemos un censo por el chat de sus respuestas a esta pregunta, descubriremos diferentes contestaciones para la misma pregunta. Y es curioso cómo todos miramos el mismo objeto y tenemos diferentes reacciones. Y eso les pregunto, ¿no les causa curiosidad? Porque esto ocurre todo el tiempo. De igual forma, en este caso les puse como unos colores y probablemente esos colores van a emanar en ustedes diferentes sensaciones y diferentes reacciones. También incluso tendremos esta noche gente que reaccionará de inmediato a las preguntas que yo puedo hacer, como otras se motivarán a participar o otras no se motivarán a participar, permanecerán calladas. Incluso cualquier cosa que diga, el tono de voz, todas esas serie de cosas van a crear una reacción en nosotros y van a inspirarnos a tomar acción sobre algo o nos van a retractar de hacer cosas. Así que hay claves en la comunicación que van a permitir provocar reacciones diferentes en las personas. ¿No le ha pasado a usted que le cuenta a una amiga o un amigo una situación que le ocurrió un evento y usted quiere transmitirle toda esa información a esa persona y muchas veces unas van a reaccionar de una manera y otras van a reaccionar de otra? Así que estoy segura que eso nos ha ocurrido y por eso les traigo este tema, metaprogramas, para que podamos entender un poquito por qué eso ocurre. Vamos a mover por aquí la presentación. Next. Muy bien. Y así que hoy vamos a estar hablando del objetivo de esta charla, que vamos a estar juntitos aquí, denme un minutito por aquí, que estoy moviendo algo aquí, es explicar la importancia y utilidad que tienen los metaprogramas en la comunicación y en la conducta humana, para que usted tenga herramientas al momento de querer motivar o persuadir a un individuo. Seguimos, ahora vamos a mirar esto que está aquí. Bien. Vamos a hablar un poquito del trasfondo de lo que es los metaprogramas. Permítanme un minutito aquí, que tengo una dificultad. Ok, la gramática transformacional es donde inicia lo que se conoce como los metaprogramas. La gramática Chomsky, que es un lingüístico para los años 50, él hizo unos estudios relacionados a cómo las personas procesaban la información y cómo se comunicaban. Chomsky, cuando hizo este estudio, descubrió que la gran mayoría de las veces cuando nosotros comunicamos, es tanta la información que queremos transmitir que la mente no puede atrapar toda esa información. ¿Y qué hace? Ella la va rompiendo en pedazos. Ahí yo les puse como un dibujo, porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros, cuando estamos hablando, las personas están entendiendo toda esa información que le queremos transmitir, y no ocurre así. De toda esa información, muchas veces, o de la experiencia que usted tiene, que le está comunicando algo, solamente esa persona va a absorber de un 1 o un 2% de toda esa experiencia que usted le quiere transmitir. Lo que hacemos nosotros los individuos cuando estamos hablando o estamos comunicando una información y la otra persona está recibiendo esa información en su mente, ella hace como un mapa, ¿verdad? Nosotros vamos haciendo como unas fotografías para hacer sentido de eso que esa persona nos está transmitiendo. Así que, ¿qué hace la gramática transformacional en nuestro cerebro? Lo que hace es organizar esa información en oraciones. Y cuando ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando usted dice, ¿qué mujer tan sacrificada?
ciertas personas o ciertos metaprogramas, lo que está queriendo entender esa persona a través de su metaprograma es qué sacrificada es esa mujer. Que si se fijan, cambia como el sentido y el orden de las oraciones. De igual forma, dice, ¿qué libro compraste? Ciertos metaprogramas que tienen los individuos, lo que va a hacer es interpretar esa oración y le va a quitar el sustantivo y lo va a convertir en ¿qué compraste? Así que en este estudio que hizo Chomsky, los metaprogramas se reconoce que son como unos patrones que tienen las personas y de esa manera nosotros nos comportamos. Así que cuando la persona recoge esa información, esa persona va a actuar de una manera o va a reaccionar ante esa información cuando su cerebro la esté procesando. Yo más adelante le voy a dar, vamos a hablar un poquito de eso también. Esto nos permite, ¿verdad?, utilizar los patrones de lenguaje para persuadir nuestro comportamiento. Lo bueno de esto es que cuando nosotros entendemos y conocemos cómo las personas entienden la información que nosotros estamos comunicando, pues es la manera en que nosotros vamos a poder lograr transmitirle la información y sobre todo persuadir y motivarla a que las personas hagan lo que nosotros, ¿verdad?, queremos lograr con ese individuo o con esa persona. También todo esto de los metaprogramas se hicieron bien reconocidos, que es por eso que se utilizan mucho en el PNL, a través, ¿verdad?, de diferentes propulsores de lo que es programación neurolingüística. Los metaprogramas son herramientas útiles relacionados a lo que es la comunicación y el lenguaje, para cómo nos estamos comunicando. Bueno, son un poquito de trasfondo. Ahora vamos a hablar qué son los metaprogramas. Y ahí yo les enseño esa fotografía que ven está ahí, que están viendo, y eso lo que nos dice es una persona, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha pasado muchas ocasiones, que vemos por ejemplo, un accidente, y cuando usted pregunta qué ocurrió, todo el mundo le va a dar diferentes opciones. En esta foto yo les traje ese visual pues, para ejemplificar lo que realmente pasa con los metaprogramas. Dos personas, un hombre y una mujer, están mirando un gato. Pero mire lo que está viendo su cerebro. La mujer lo mira, ¿verdad?, de una manera tierna, amorosa, cariñosa, y el hombre mire cómo lo está mirando. Ay, esto me va a servir, ¿para qué? Para la casa de ratones. Así que es interesante. Esos patrones, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cerebro son cosas que hacemos inconscientes. Y son cosas que nosotros no tenemos muchas veces, si no estamos conscientes ni reconocemos que eso ocurre en nuestro cerebro, no lo podemos manejar. Los metaprogramas son como los filtros, como las creencias, como son parte de esas cosas, de lo que nosotros hacemos como valores, creencias. Todo eso, los metaprogramas son también como unos filtros donde están creados por nuestras experiencias que hemos vivido y se van formando en el cerebro. Específicamente, ¿verdad?, hay muchos metaprogramas, debo de decir, disculpen. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estilos de pensamiento. Y estos nos explican, ¿verdad?, cómo cuando una persona habla, nosotros podemos tener una idea de cómo esa persona está pensando, cómo es ese metaprograma. Por ejemplo, dos personas pueden compartir una misma estrategia, ¿verdad?, de pensamiento. Las estrategias se le dice la manera en que nosotros construimos nuestros pensamientos y nuestras creencias. Pero a pesar de todo, cuando van a reaccionar o van a tomar una decisión, actúan de diferentes formas. Por otro lado, ¿verdad?, como bien les traje en ese visual, las personas ven cosas distintas, aunque estamos todos viendo lo mismo, pero todos vamos a reaccionar de diferentes formas. ¿Por qué? Por los metaprogramas. Y cómo al tener las mismas estrategias obtenemos diferentes resultados. La diferencia proviene, ¿verdad?, de patrones que están fuera de esa estrategia. Nosotros lo que hacemos es buscamos cuando estamos viendo algo o cuando queremos lograr algo o cuando nos hablan, nosotros en nuestra mente estamos buscando hacer sentido. ¿Para qué? Para poder entender y comprender lo que las demás personas nos están comunicando. Cuando estamos hablando de los metaprogramas, también es importante ver las reacciones de las personas, su estado emocional, cómo esa persona se manifiesta, lo que le dicen las personas que son bien emotivas, otras que a veces que usted habla y se inmutan a hacer nada, se quedan quietas. Y eso pues también nos da un poquito de información de cómo esa persona o ese individuo
piensa y reacciona ante las cosas que experimenta. Porque recibimos información a través de todos los sentidos y eso es importante, ¿verdad? Recalcarlo. En los metaprogramas no hay uno que son mejores que otro, ni hay una persona que eso es malo o es bueno, simplemente va a funcionar, depende, ¿verdad? Como el contexto donde usted esté. Por ejemplo, que lo vamos a ir viendo en ejemplos más adelante, en los trabajos hay gente que son bien reactivos, son personas que le dicen algo y rápido toman acción. Pues su metaprograma funciona de esa manera. Pero hay otras personas que piensan más, son más analíticos y les cuesta un poquito más tomar reacciones o tomar decisiones. Y eso es debido a su metaprograma, cómo están esos pensamientos, esas creencias y esos valores. Importante, ¿verdad? Que les comenté, todo va a depender de las circunstancias, del tiempo y sobre todo de las etapas de vida, porque nuestros metaprogramas sí cambian, pueden ir cambiando a través del tiempo. Y sobre todo cuando nosotros nos creamos conciencia, que es una de las herramientas valiosas del coaching, cuando nosotros llevamos a la conciencia a las personas, cómo estás actuando, qué es lo que quieres lograr, todas esas cosas nos van a apoyar a hacer esos cambios y esos ajustes en esos metaprogramas para obtener los resultados que queremos. Muy bien. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Que es parte importante de los metaprogramas. El cerebro, para que podamos entender un poquito mejor lo de los metaprogramas, es como una computadora, yo diría. El cerebro, tan pronto recibe información, sea a través de la comunicación, ¿verdad?, verbal, también puede ser a través de los sentidos, ella empieza a registrar toda esa información, ¿verdad?, en diferentes partes del cerebro. Lo que va a hacer su mente es como unas fotografías que las va a ir acomodando como si fuera una computadora. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es como cuando usted va a encender su computadora o utilizar una computadora, usted tiene que entender ese proceso o ese sistema operativo que tiene la computadora para usted poder utilizarla. De igual forma, es para nosotros metaprogramas una herramienta útil en la comunicación, porque en la manera que nosotros entendemos el metaprograma de los demás individuos, nosotros vamos a poder lograr tener mejores relaciones, podernos comunicar y transmitir mejor la información hacia otras personas. Así que eso es lo valioso de entender que esto ocurre en la comunicación y en las relaciones interpersonales. Los metaprogramas dejan saber al cerebro a qué está prestando atención. Eso es lo importante. El metaprograma lo que dice es, cuando usted le están hablando, usted le va a prestar, como es tanta información, y les comenté que el cerebro no tiene la capacidad de absorber toda esa información, sino lo que hace es que la va rompiendo como en pedazos, para ya poder empezar a hacer sentido de lo que está ocurriendo a su alrededor, y sobre todo cuando nos están trayendo mucha información. Así que eso es lo que va a ocurrir en el cerebro, y por eso, ¿qué pasa? Cuando nos estamos comunicando a través ¿verdad?, utilizando el metaprograma, simplemente yo voy a escuchar lo que mi cerebro me haga sentido y yo pueda entender. Lo demás lo voy a obviar. Y eso es lo que pasa y a veces es lo que nos ocurre cuando vemos que las personas no tienen las reacciones que esperamos, a veces creemos que las personas no nos quieren, y estamos mirando, evaluando, o si no nos dijo esto, pues pensamos que, pues no me entendió, cosas así. Y eso es lo que, por esa razón ocurre, porque no nos estamos comunicando a través del metaprograma de la otra persona. Si preguntas, Pedro, me dejas saber. Hasta ahora no tenemos 2 o 3 comentarios. Pero uno sí se va a grabar la sesión para que todos lo sepan si se está grabando, y lo publicaremos en la página de Facebook. Y Diógenes nos comenta: excelente explicación. Ay, gracias, qué bueno. Sí, esto para mí es como, es diferente, porque yo estoy acostumbrada a tener interacción con el público y poderlos ver y ver sus caras, ¿verdad?, las reacciones, que eso también nos deja saber a través de la comunicación si estamos explicando o comunicando de forma que lleguemos a todo el público. Así que le damos permiso, ¿verdad? Y para mí va a ser bien valioso cualquier comentario, cualquier interrupción que ustedes entiendan, para que usted se vaya un poquito claro. Es un tema bastante denso,
pero es bien interesante y mi intención realmente es querérselo desmenuzar de manera que se haga bastante fácil de entender. Bien, la importancia de conocer los metaprogramas, porque no todos tenemos las mismas estrategias mentales. Cuando hablamos de estrategias mentales, nos referimos a los valores, creencias, maneras de recibir información, maneras de interpretación. ¿Por qué? Porque eso se debe a las experiencias que hemos vivido. Cuando usted va creciendo a través de su vida, usted, si se toca o se quema con la hornilla de la estufa, ¿qué va a hacer? Ya usted sabe, su cerebro hizo una fotografía y se dio cuenta que por ahí usted no puede meter la mano nuevamente. Y ya cada vez que ve una hornilla, piensa en que se va a quemar o que eso es caliente, y así el cerebro lo que va a hacer es dándole avisos de que ten cuidado. Eso es lo que eso te puede ocurrir. Y es una forma de protegernos también, porque los seres humanos, los individuos, realmente nuestros instintos a nivel mental es dos cosas: protegernos o huir. Lo que hacemos es como le decimos, miedo o protegernos o salir corriendo. Y es de esa misma forma que el cerebro hace todo este funcionamiento, y este filtro que se le dice metaprograma es una de las funciones que tiene el cerebro para protegernos. Si lo que está escuchando lo va a lastimar o le va a hacer daño, créame que la persona no se va a motivar a hacer nada con usted. Pero si usted logra entrar en ese canal y conoce esa estrategia mental que tiene la persona, créame que va a lograr muchas posibilidades y va a lograr muchas cosas con esas personas o con esa persona. Segundo, las personas omiten, distorsionan y generalizan. Como les expliqué al principio, toda información que comunicamos, a veces creemos que todo el mundo nos entiende perfectamente lo que estamos hablando. Y entre más hablamos, ¿qué ocurre? Menos la gente entiende. Así que, ¿por qué? Porque la información que estamos queriendo transmitir por naturaleza y por el mismo sistema del cerebro no va a recoger todo lo que usted quiera comunicar, sino la persona que está escuchando, el oyente, en su cerebro lo que va a hacer es que va a omitir lo que no le hace sentido, o va a distorsionar la información porque a lo mejor no lo va a interpretar de otra forma. Y muchas veces, si no lo entiende, lo que hace es que generaliza la información. Y así sucesivamente nos vamos comunicando y vamos teniendo reacciones y ponemos cara o nos sonreímos o decidimos tener amistades o relación con esa persona o compramos el carro o no lo compramos por toda esa situación que está ocurriendo en los cerebros, tanto del que emite la comunicación como el que la recibe. Nos motivamos también de diferentes formas, por lo que ya hemos explicado, por los mismos metaprogramas. Así que la clave va a ser encontrar, escuchando a esa persona, por dónde es que esa persona, qué es lo que dice esa persona, cómo es que esa persona se expresa. Sobre todo, algo bien valioso es las palabras que usa esa persona. Si habla de guerra, de que hay que salir corriendo o que no, porque hay que caerle encima, pues son palabras que le dejan saber el pensamiento que está teniendo esa persona. Y a lo mejor por ese tipo de vocabulario usted puede tener alguna idea de cómo usted puede acercarse a esa persona y dirigirlo o persuadirlo hacia lo que usted quiere transmitirle a él. También es importante conocer los metaprogramas. ¿Por qué? Porque vamos a crear afinidad, sobre todo cuando trabajamos con clientes, cuando estamos dando coaching, cuando tenemos empleados también. Pues la clave de la comunicación es la afinidad. Cuando usted conecta con esa persona, yo siempre digo que ese es el primer paso. Si usted no conectó con esa persona, ya sea por ponerse en la misma postura, hay muchas maneras de afinar con una persona. No todo es comunicación, porque créanme que de todo lo que hablamos, la comunicación tiene que ver más con lo que percibimos de ese individuo. Y si yo me siento cómoda con esa persona, todos los canales de comunicación se van a abrir. Y eso pues se hace a través de muchas estrategias. Sobre todo, lo que yo siempre utilizo mucho los tonos de voz, busco el tono de voz de la persona, como bien hemos hablado de los metaprogramas, las palabras o las oraciones que esa persona usa, los términos, son herramientas valiosas para nosotros saber cómo nos vamos a comunicar. Y una de las cosas más importantes en los metaprogramas es el contexto. El metaprograma, como vamos a ver, tiene va a tener siempre, hay varios metaprogramas, pero siempre ese metaprograma va a tener dos polaridades, un extremo y el otro.
Las personas, por lo general, parte de las personas se va a un extremo y parte del resto de la población se va a otro. Pero eso no implica que usted no puede cambiar, eso no es así. Sí podemos cambiar eso, incluso modificarlo y tenerlo a diferentes niveles. Y eso va a ocurrir en diferentes contextos. Y cuando hablamos de contexto, nos referimos a la situación donde usted se encuentra. Por ejemplo, usted puede usar un metaprograma en el contexto del trabajo, o en una situación, por ejemplo, cuando los ponen a trabajar usted en equipo con otros compañeros, a hacer una tarea, y hasta a lo mejor ahí utiliza un metaprograma diferente. Puede ser el de criterio o el de la razón, que se lo voy a explicar más adelante. Y usted escoge ese metaprograma porque usted se comunica cuando lo ponen a trabajar en equipo con X metaprograma. Y probablemente cuando usted está en otra área de su vida o en otro contexto, usted va a utilizar otro tipo de metaprograma. ¿Por qué? Como dijimos, va a ser de acuerdo a la experiencia que usted tenga. Si a lo mejor en una época, en X trabajo, usted tuvo una mala experiencia trabajando en grupo, lo regañaron o lo botaron, usted va a reaccionar diferente ahí que si utilizando a lo mejor esa misma situación, pero en otro contexto, usted activa su metaprograma de nivel, pero probablemente en ese contexto usted va a reaccionar de otra manera. Así que por eso es importante que cuando estamos trabajando con gente o cuando estamos comunicándonos, es importante en el contexto donde estamos hablando o a lo que nos estamos refiriendo en ese contexto con esos individuos. Bien. Aquí les traje, hay muchos metaprogramas, son alrededor como de, no quiero darle un número porque no sé si están entre 15, son varios. Por lo menos de la escuela donde yo me preparé en esta área, nosotros lo dividimos en dos partes, lo que es los metaprogramas de motivación y lo que son los metaprogramas de trabajo, de cómo nosotros trabajamos con otras personas, en ciertas situaciones, pero yo decidí presentarles los que son dirigidos a cómo los individuos se motivan. Cuando hablamos de motivar, nos estamos refiriendo a cómo usted, cuando usted habla, usted quiere llevar a esa persona probablemente a lograr algo con ella, usted quiere lograr algo con esa persona. Pues si usted quiere lograr algo con esa persona, hay que entender ese metaprograma para usted poderle transmitir esa comunicación ahí, ¿verdad? En la medida que lo puede entender. Bien, vamos a comenzar con el metaprograma de nivel. Yo les traje aquí unas cuantas fotos, ahí yo les presenté 5. Los de metaprogramas para motivar son nivel, de criterio, dirección de motivación, fuente de motivación, de razón, perdón, y factor de decisión. Tengo esos 5 para esa área. Y vamos a comenzar con el primero, que es el de nivel. Y el de nivel se divide, cuando hablamos de metaprogramas de nivel, nos estamos refiriendo a cuando las personas son reactivas o proactivas. ¿Qué pasa? Yo me imagino que cuando podemos coger cualquier ejemplo, en el trabajo, por decir así, hay personas que cuando el jefe o usted, si tiene empleado, dice una instrucción o asigna una tarea, va a tener empleados que inmediatamente van a reaccionar. Tienen la iniciativa, ellos no esperan por nadie, ellos son los primeros que quieren avanzar. Y muchas veces lo que pasa con estas personas que utilizan ese tipo de programas, que son los proactivos, muchas veces no piensan en las consecuencias y muchas veces tampoco no consideran a los demás, sino están pensando en que ellos quieren tener control de todo, que todas las cosas ocurran en ese momento. Muchas veces los podemos identificar porque cuando hablan en oraciones incompletas, no hablan en su totalidad. De igual forma, están los reactivos en ese mismo nivel. Los reactivos son diferentes, son todo lo opuesto al proactivo. Son los que se mantienen calmados, los que piensan las cosas, los que piensan que hay que considerar varios elementos y, como ven, pues son como dos polos opuestos. Eso no es malo ni bueno, como les expliqué, en el contexto donde estemos. Voy a utilizar un poquito el contexto del trabajo, dado que pues, son las experiencias que más tengo, porque soy psicólogo industrial y trabajo con la fuerza laboral en las organizaciones.
Y a veces cuando usted tiene un equipo de trabajo, va a venir, los reactivos son también bien importantes, porque el reactivo va a estar pendiente de ciertas cosas que el reactivo no lo va a poder ver. Y como nos damos cuenta, les conseguí aquí algunas oracioncitas o frases que nos pueden dar ideas de cuándo una persona es reactiva o cuándo una persona es proactiva. Por ejemplo, los reactivos siempre van a decir, si hay una experiencia de venta, van a decir, esta es la oportunidad de tu vida. Esa es la manera en que los podemos motivar a los reactivos cuando le queremos vender algo. Esto es lo que ha estado esperando todo el tiempo. Esta es la gran oportunidad que usted tiene. Puedes entender que esto es lo que te va a servir o puedes considerar esta opción para ti. Son frases que nos pueden apoyar a motivar al reactivo a que tome una decisión y nosotros dirigirlo hacia lo que nosotros queremos con esa persona. De igual forma, pues para los proactivos hay unas ciertas frases, ¿verdad? Un cierto lenguaje que podemos utilizar para poder acercarnos o que ellos nos entiendan cuando ellos utilizan esos metaprogramas. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna tarea, se motivan si la tarea ellos la pueden iniciar rápidamente. Y van a escuchar que el proactivo siempre utiliza esto, vamos a hacerlo ahora, esto es para allá. Eso es para las personas que no vamos a perder tiempo. Cuando escuchamos individuos hablando con esos términos, sabemos que son personas proactivas, que van a tener siempre esa reacción. Así que cuando estamos queriendo entrar en ese metaprograma con ellos, tenemos que buscar frases o expresiones que le permitan a ellos tomar esa iniciativa. Y ahí ellos van a decir, ah, espérate, él me entiende, esta persona me entiende. Cuando nosotros usamos esas frases clave, él va a crear ahí la afinidad con usted y se va a conectar con usted y va a abrir los canales de comunicación para que usted pueda, ¿verdad?, explicarle o comunicar lo que usted le quiere comunicar. Aileen, nos pregunta José que cómo se dividen por cientos las poblaciones de proactivos y reactivos. En este por lo menos yo no lo tengo, pero por lo general es como más o menos entre un 40 y un 50. La población está bastante distribuida en ese aspecto. Pero como le explico, todo va a depender de un contexto. Aquí no hay nada como, no hay rigor, no hay como no es como una caja. O sea, la persona está ahí. El que es proactivo siempre va a ser proactivo y el que es reactivo siempre va a ser reactivo. Eso no es así. Como bien les expliqué, todo va a depender del contexto donde ese individuo se esté manifestando. Yo puedo ser proactiva en muchas cosas, tener iniciativa en muchas cosas, pero a lo mejor en una parte de mi vida, no sé, ya sean las relaciones o probablemente tomarme una aventura de iniciar un negocio, me vuelvo reactiva porque me crea duda, me crea inestabilidad y la realidad es que eso va a pasar así en todo este tipo de metaprogramas para motivar. Contestada la pregunta, José. Sí, nos dice que sí. Como estoy de tiempo, que yo me envuelvo ahí hablando y... Te quedan 15 minutos aproximadamente. Vamos aquí a avanzar porque... Ay, ahora se me fue la cosita esta. ¿Cómo hago? Discúlpenme esto. Aquí está. Muy bien. Vamos por aquí. Next. ¿Será que se moverá? ¿Dónde está la...? Ay, discúlpenme, que ahora se me... No me deja mover esto. Ok, la veo por aquí. La veo por aquí. Ok, muy bien. Seguimos. Les pregunto ahora, el segundo metaprograma es el de criterio. Y cuando hablamos de criterio, hablamos de valor. Y aquí lo que significa en palabras simples es que las palabras tienen poder. Hay ciertas palabras que nosotros escuchamos, y póngase ejemplo usted mismo, que nos causan ciertas emociones. Y esa palabra es clave cuando nos estamos comunicando con las personas. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, nosotros usamos esas palabras de poder cuando estamos hablando. Y cuando usted está prestando mucha atención y está escuchando a una persona hablar, se va a dar cuenta que esa persona utiliza varias veces esa palabra.
Y eso lo que va a provocar es que, de cierta manera, cuando usted utiliza esas palabras que esa persona utiliza, son palabras importantes, son palabras que uno las desarrolla, ¿por qué? Por sus creencias, por sus valores, por todo eso. Y cuando usted descubre esa palabra, créame que eso le va a dar una herramienta a usted para apoyar a esa persona, ya sobre todo en el coaching, que estamos buscando palabras, frases, preguntas y para poder mover a esa persona. Así que cuando usted identifica varias de esas palabras de poder que el individuo utiliza en su metaprograma de criterio, eso lo va a apoyar. Igual en el trabajo, si queremos motivar a un empleado, incluso a nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, escuchemos y ellos nos van a dejar saber cuáles son esas palabras importantes que los hacen moverse hacia cosas diferentes o hacia lo que usted entiende que es bueno para sus hijos, por ejemplo, o a lo que usted quiere lograr con un amigo, con una pareja. Y aquí la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué es lo que quiere usted? Esa es una pregunta clave importante para nosotros, identificar una palabra criterio. ¿Qué es lo que quiere usted? Otra pregunta importante va a ser, ¿qué es importante para usted? Y cuando las personas le contesten esas preguntas, usted se va a dar cuenta que todo ese conglomerado de respuestas simplemente va a ser, la persona lo que busca son palabras o cree en su mente esa palabra que va a ser bueno para él, apropiado para él, correcto para él y justo para él. Esos son los 5 criterios que una persona utiliza para utilizar un metaprograma en X contexto. Me explico. Vamos a ver cómo se lo puedo resumir. Cuando estamos comunicando, ¿no? Cuando estamos escuchando a alguien que nos está trayendo una información, mientras usted está escuchando en su cerebro, lo que esa persona va a estar escuchando es buscando si eso todo que está diciendo o lo va a causar peligro o lo va a llevar hacia cosas buenas, hacia cosas que le van a provocar placer. Y simplemente, si la persona utiliza una palabra cuando se está comunicando con usted, que usted entiende que no es buena, que no es apropiada, o que no es correcta, o que no es justo para usted, ahí se cerró todos los canales de comunicación. Eso es lo que es el metaprograma criterio. Por aquí seguimos. Muy bien. El próximo criterio, el próximo metaprograma que es importante es el de dirección y motivación. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se mueven hacia las metas y hay otras personas que se apartan de las metas. Y es interesante porque lo que está haciendo esa persona realmente es protegiéndose. Y a veces, bueno, cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, pero ¿cómo es posible? Y es que así el cerebro funciona. Nosotros nos vamos a apartar de algo que creamos que nos va a causar algún daño. Por ejemplo, las personas que el metaprograma que utilizan es hacia la motivación, como hacia la meta. Estas personas no se encomiendan a nadie, le encanta el riesgo, ellos no tienen miedo de nada, sobre todo si se atreven a cambiar de trabajo inmediatamente porque no piensan en las consecuencias, creen que están seguros de esa forma y por eso van a utilizar ese tipo de metaprograma hacia sus metas, hacia todo lo que sea dirigido a riesgo. Pero van a haber otras personas que van a usar metaprogramas apartándose de lo que es riesgo. Y, por ejemplo, esa persona, podría darle un ejemplo, si estamos hablando con alguna persona o con su propio hijo que usted quiere que termine de estudiar o que termine una carrera, pues usted cuando lo está comunicando con él, lo que va a dirigir esa comunicación no es a regañarlo ni a decirle, mira, porque no vas a alcanzar tus metas, no vas para tal lado, sino todo lo contrario. Si te fijas, nuestro vecino, Julio, dejó de estudiar y mira todo lo que le pasó, no está estudiando, tiene que trabajar en X sitio, o no está ganando el dinero que quiere, o está pasando trabajo, y eso te va a ocurrir si tú no estudias, o tú no te ocupas de hacer las cosas bien ahora, ves el riesgo. Entonces lo estamos llevando a través de esas frases o de esa comunicación, para hacerlo llevar a apartarlo de ese riesgo y de ese miedo que esa persona
probablemente no quiere, su hijo a lo mejor no quiere estar mal, quiere lograr cosas en su vida. Lo mismo aplica, ¿verdad?, al trabajo. Si uno no quiere que un empleado se nos vaya, pues, y vemos que su metaprograma es de apartado, que no le gustan los riesgos, pues lo vamos a llevar a través de frases o una comunicación donde le estamos explicándole que si no reacciona de esta manera o no actúa de esta manera, estas son las consecuencias y este es el riesgo que tiene para su vida o para él. Aileen, Ginette nos pregunta relacionado con esto mismo que tú estás hablando ahora. En coaching, en el escenario de coaching, cómo apoyar a una persona que se aparta de sus metas cuando estas metas conllevan riesgo. Muy bien, yo anoté unas cositas por aquí y creo que se las puedo compartir. Bien, le podemos decir, Ginette pregunta por un apartado, lo que está preguntando Ginette. Ella pregunta en el contexto de coaching, ¿cómo apoyar a una persona que se está apartando de sus metas porque las metas conllevan riesgo? Ok, si no cumplimos con esas metas, ¿qué cosas no lograrías o qué peligros te ocurrirían en tu vida? O, por ejemplo, ¿qué cosas perderías? ¿Perderías a tu familia? ¿Perderías el trabajo? Algo así. Lógicamente en coaching nosotros lo vamos a llevar a través de preguntas, pero serían preguntas dirigidas a cuáles son los riesgos y las consecuencias que, por decir Juan, tendría si él no logra o no cumple con esas cosas que él está diciendo que va a hacer o que quiere alcanzar o lograr en su vida. ¿Te contesté la pregunta o quieres que abunde un poquito más? Bien. Nos dice que sí, que se la contestaste. Muy bien, qué excelente. Bien, la próxima vez vamos a hablar de las que son los metaprogramas de referencia. Estos me encantan porque son las personas que son internas y otras externas. Usted va a dar cuenta que a muchas personas les gusta trabajar solos o que les gusta hacer las cosas por su cuenta y no les gusta que lo interrumpan y viven en su mundo, y eso su metaprograma interno funciona así. Ellos no necesitan que le den reconocimiento ni que los estén aprobando, ellos no buscan validación de nada porque internamente ellos están capacitados y están claros de lo que quieren, y cuando ellos alcanzan un éxito, solamente se tienen que convencer ellos mismos. Por otro lado, los que utilizan su metaprograma, que son metaprogramas de externo, por eso es que es de referencia, porque entonces tiene que buscar afuera esa aprobación. Y si esa aprobación no viene de afuera, o la gente que está fuera de él no lo aprueba, él realmente se siente que no ha logrado nada. Por más bien que él haya hecho el trabajo, o por más bien o por cuántas veces la persona, usted le diga a la persona, por ejemplo, en las relaciones a veces usted ve parejas o conoce gente que tiene que estar todo el tiempo demostrando lo que lo quiere, llamándole 24 horas, porque son personas que necesitan esa aprobación, sentirse que lo están aprobando. Y pues como explicamos, todo eso tiene que ver con las creencias y los pensamientos y los valores que tiene ese individuo. ¿Que se puede cambiar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en ciertos contextos el que uno pida apoyo externo va a funcionar, porque pues a lo mejor no nos sentimos seguros de X cosas, queremos asegurarnos que eso que hicimos, lo hicimos bien, o si estamos de acuerdo con un grupo, preguntamos y están validando, como yo aquí que le pregunto a Pedro si hay preguntas, déjenme saber qué está pasando, si se está comprendiendo la información. ¿Por qué? Porque muchas veces pues queremos que las cosas ocurran. Por otro lado, para ciertos contextos, pues en mi caso yo no probaría decisiones o no preguntaría nada, sobre todo los líderes. Los líderes regularmente, mucho de su marco de referencia, su metaprograma, son personas internas. En ciertos momentos sí se mueven externos, porque va a ser parte de su dinámica como líder, pero en el contexto de su personalidad y al tomar decisiones, realmente deben de tener mucho más de interno, porque son las personas que toman decisiones y se lanzan hacia la gente, hacia las metas, a alcanzar cosas. Bien, seguimos por aquí. El otro que tenemos es el de razón. El metaprograma de razón tiene que ver con las personas que son de opciones o las personas que son de procedimientos. Muchas veces hay personas que no toman, que son bien minuciosas,
que cuando van a hacer un trabajo, cuando quieren hacer algo o van a las tiendas o cualquier contexto de la vida, van a ver que son bien meticulosas, preguntan mucho, tiene que todo estar en un orden y no son, para cambiar o moverlos de ahí, es un poquito, no les gusta tener esa parte de desorden. Sin embargo, el de opciones son personas que son más libres, son personas que no les gusta seguir las reglas, son personas que deben de estar en lugares o en relaciones o con amistades o en trabajos donde se les permita ellos libremente expresarse. Esos son los de opciones. Y voy rapidito porque creo que no me queda mucho tiempo. A lo mejor al final si nos quedamos, las dudas que tengan las podemos aclarar ahí también. Y el otro metaprograma que tenemos es el de factores de decisiones. Este es bien interesante porque hay personas que van a darse cuenta que cuando hablamos de metaprogramas de decisiones, aquí hay 4. Y muchas personas cuando hablamos que son las personas que son igual, es que para ellos todo es igual. Ustedes le van a hacer una pregunta a esa persona y la persona dice, no, todo es lo mismo de siempre. Pasan los años, 5 años, están siempre en los mismos trabajos. Son personas que tú no le puedes hacer ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se desubican, no lo saben trabajar, se sienten que no tienen control y eso les puede causar mucho, mucho estrés. Igual están las personas que hay otro nivel que es el de igual con excepción. Hay gente que le gusta todo lo mismo, no le gusta cambiar, esto pues es lo mismo, pero fíjate, hubo un poquito de cambio este año y la cosa como que mejoró un poquito. Van a escuchar que ese tipo de personas dicen y se expresan de esa manera. Hay otro nivel que es el dentro de factores de decisiones, que es diferencia y diferencia con excepción. Por ejemplo, son personas que dicen, sí, la cosa pues, un poquito diferente. Siempre vamos a usar esa palabra al principio. Igual que el igual dice, no, todo está igual. Y el de diferente se fija, estaba diferente. Sí, la cosa ha cambiado un poco. Vamos a usar ese tipo de expresión. Pero vamos a usar el pero con excepción de que, pues, esta vez yo estoy en ese trabajo chévere, pero me pusieron a trabajar con niños esta vez y, pues, es un poquito diferente. Ese es el tipo de expresión que van a hacer estas personas que utilizan ese metaprograma. Y al igual, por otro lado, hay otros que dicen, todo cambió, me encantó este cambio, todo esto es diferente, a mí no me gusta hacer lo mismo, yo cada 5 años estoy cambiando. Y ahí usted se va a dar cuenta que son personas que están abiertas a tomar riesgo, a hacer otras cosas, y su metaprograma es, tú no le puedes dar lo mismo porque si no se van a morir. Sobre todo yo evalúo esto mucho cuando estoy haciendo trabajo en las organizaciones, ya que a veces como cuando usted tiene un empleado, tiene un cliente, nosotros tenemos que entender que hay gente que va a funcionar haciendo ciertas tareas o va a funcionar haciendo ciertas cosas en su vida, pero para moverlo de ahí, la persona realmente tiene que hacer una serie de cambios a nivel mental, creando conciencia para llevarlo a otro funcionamiento. Sobre todo cuando estamos hablando de procesos de cambio, donde las personas tienen que asimilar esos cambios y le va a costar un proceso, unas etapas, porque hay gente que es súper resistente al cambio y hay otros que van a ver que son completamente abiertos al cambio. Y así que cuando usted identifica eso, ya sabe que o se le va a hacer más difícil o más complicado, eso lo va a determinar usted. Y va a saber, entonces hay que buscar herramientas ahí para apoyar a esa persona al cambio. Así que esas personas que son igual, la realidad es que tenemos que tener mucha paciencia, mucha tacto, escuchar y ir entendiendo qué es lo que están pensando para realizar ese cambio, qué los haría sentir seguros, porque hacia eso es que hay que llevarlo. El cambio es miedo porque me va a pasar algo, así que ya sabemos y le expliqué que para haber cambios en una mentalidad o en un metaprograma, la persona tiene que sentirse que eso es seguro lo que va a hacer. Y hacia eso van dirigidos o las preguntas, o la comunicación o la información que le estamos llevando lo va a hacerse sentir seguro. Eso pasa mucho con las ventas de carros. Yo también, esto es maravilloso para las ventas de autos, o para las ventas. Usted está queriendo vender un vehículo, pero si la persona es que no le gustan los cambios, usted lo tiene que llevar para cosas seguras, donde él se sienta seguro. Si es el mismo carro, a lo mejor el año pasado ese año fue Chinita y le gustan los Mitsubishi color blanco, pues a lo mejor va y vuelve y se compra un Mitsubishi blanco. Así que se manifiesta ese tipo de individuo. Bueno, lo próximo es
y ya vamos cerrando, creo que ya estamos casi al terminar, ¿qué utilidad poseen los metaprogramas? Y pues le hago esa pregunta y algunos de ustedes que tengan un metaprograma proactivo me contestarán alguna de esas respuestas y quiero escucharlo. Pero mientras alguien va escribiendo en el chat o nos va comentando, le va comentando a Pedro, yo entiendo que una de las utilidades que poseen los metaprogramas es que nos ayuda a comprender la comunicación entre los individuos. Y eso pues es bien valioso porque no partimos de la premisa que las cosas son obvias o que le diríamos vulgarmente no sabe o es tarado o el hombre, como dirían aquí en Puerto Rico, es brutito, cosas, ese tipo de expresiones. Y empezamos a hacer juicios sobre las personas. ¿Por qué? Porque estamos evaluando a los individuos a través de nuestros propios metaprogramas. Y la utilidad de este tipo de información es para que nos hagamos conscientes los seres humanos y sobre todo nosotros los profesionales, y todo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, si queremos cambios en nuestras vidas, resultados diferentes, y usted empieza a aplicar un uso de su lenguaje, de cómo usted se expresa o cuando usted va a comunicarse de forma diferente, comprendiendo cómo las demás se comunican, creo que les va a ser de mucha utilidad eso. Bueno, sí, tenemos unos cuantos comentarios. José Guzmán nos dice, son importantes para manejar los cambios en las organizaciones y en aspectos personales. Correcto. Adricel Pacheco nos dice, nos ayuda a entendernos mejor comunicación. Juan Rodríguez nos dice, nos permiten crear conexión con los marcos de referencia que utiliza el cliente. Excelente. Milagros de Lourdes Vergara nos dice, conocer el estilo de pensamiento de nuestro cliente permite formular las preguntas exactas para evocar en ellos la reflexión necesaria. Excelente, sí. Damaris Río nos dice, los metaprogramas me ayudan a poder tener empatía con otra persona y poder utilizar su metaprograma a mi favor, motivándolo a dirigirlo hacia la dirección que quiero llevarlo en la organización. José Guzmán nos dice, a entender cómo la gente procesa la información, podemos mejorar nuestra comunicación y dirigir las conversaciones de manera que sea más efectiva. José González nos dice, un tema muy interesante y valioso en su aplicación al coaching, te felicito. Juan Rodríguez nos dice, además, conocer nuestros marcos de referencia para identificar el discurso adecuado con el cliente. Sibelis Alonso nos dice, permiten entendernos mejor y a los demás. Nos permiten también cambiar nuestras limitantes. Amarilis Bello nos dice, muchas gracias, bien interesante. Ramonita Claudio, una buena fuente, nos pregunta y te pregunta, ¿cuál es una buena fuente para conocer más de este tema? Yo les coloqué aquí al final de la presentación unas referencias. Hay de hecho un libro muy interesante que es se llama Patterns on Power. Lo tenía en unas notas. Y hay varios libros sobre metaprogramas. También Anthony Robbins tiene varios videos en YouTube donde habla de lo que es el poder del metaprograma. Y al final, como bien les mencioné hace unos minutos, les dejo unas referencias para que si quieren acceder un poquito de información, ahí pueden hacerlo, pueden conseguir información. Pero hay muchísimas y explican muy bien y podemos sobre todo entender cómo es que eso funciona. Lo más importante es entenderlo a nivel en el cerebro, cómo es que funciona y cómo se aplica en la vida. Y entiendo que en esos lugares que les coloqué ahí van a poder conseguir información y verlo. Okay. Pues sí, ¿alguno más, Pedro? Tenemos 2 o 3 más, pero ya son las 8, así que vamos a presentarles las referencias, si no tienes inconveniente, para entonces... Yo quería dejar con este pensamiento, las palabras son una poderosa herramienta que puede transformar nuestra realidad y mejorar, y eso se lo dejo a su discreción. En mi caso, mejorar la vida y aprender a respetarnos unos a otros, porque todos, no hay nada malo ni bueno, sino somos diferentes y en la medida que aprendamos a entender eso, vamos a tener muchísimas mejores relaciones interpersonales. Y va a llegar la paz al mundo y el amor a la humanidad, que creo que nos hace falta eso. Así que gracias, aquí les dejo las referencias
y mi número de contactos, en la medida que quieran alguna información que yo a lo mejor le pueda facilitar, con mucho gusto me escriben y yo les hago llegar eso. Así que gracias, no sé, Pedro, algo más que quieras. Aileen, ahí está marcando, hay algo interrumpiendo las referencias. ¿Ah, sí? Ok, sí, gracias. Pues nada, son las 8:01. Le damos las gracias a todos los que se han conectado hasta ahora. Vamos a quedarnos un poquito más de tiempo porque hay 2 o 3 comentarios adicionales que vamos a mencionar. Si necesitan crédito de educación continua, nos tienen que escribir a educacion.continua.icfpr@gmail.com y nos solicitan entonces el certificado correspondiente. Bueno, vamos a leer otros comentarios que tenemos aquí. Ginette también nos dice, Ginette Crespo, descubriendo el metaprograma nos ayuda a entender a los demás. Hilda Mario Ortiz dice, excelente presentación desde Orlando, Florida. Así que estamos internacionales. Vivian Donato, un tema interesante y nos ayuda a poder entender a nuestros coaches. Laura Teruel, muy buenos ejemplos prácticos al coaching. Pedro Vizcarrondo, te felicito, Aileen, magnífico tema y su uso productivo en las sesiones de coaching. Laura Teruel, muchas gracias. Nidia Hernández da las gracias también. Diógenes Castillo, excelente presentación y unos aplausos. Isa, no veo el nombre completo. Puedes escribir en el chat por fin, no sé, no entiendo lo que quiere decir. Isa, si puedes explicarnos un poquito más lo que estás diciendo. Ah, ok. Que si podemos escribir en el chat tu correo electrónico. Si tú lo puedes, ¿cuál es tu correo electrónico? Aileen Sánchez Coach, C-O-A-C-H. Sánchez Coach at gmail.com. Ok. Aileen Sánchez Coach at gmail.com. Ok, lo acabamos de escribir en el chat para que todo el mundo lo tenga. Juan dice, muy buena presentación, muchas gracias. Ginette Crespo, agradecida por la presentación. Gracias. José González, no, excelente conducción. ¿No? Laura Teruel, para los créditos voy a escribir también educacion.continua.icfpr@gmail.com. Educación en español. Les estoy compartiendo el email en el chat para que lo tengan y lo puedan pedir los créditos. Isa Nanin nos dice, muy buena presentación. Gracias. Milagros nos dice, muy interesante para entender la forma de pensar de los coaches. Laura Teruel nos da las gracias de nuevo. Yo sí te tengo una pregunta, y esta pregunta es mía. ¿Hay alguna diferencia entre hombres versus mujeres y los metaprogramas que tienen cada uno de ellos? No, porque el metaprograma es un filtro, como son los valores y los ¿cómo te digo? Las creencias. Okay. Y eso va a depender de la vivencia a través del tiempo del individuo. Vamos creando nuestras propias creencias. La personalidad no, porque la personalidad, parte de la personalidad ya viene en herencia, un por ciento viene de herencia. Y parte de esa personalidad también la vamos adquiriendo a través de las experiencias que tenemos en la vida, de los papás, de una serie de factores. Pero en el caso de los metaprogramas, son estos filtros, que le dicen filtros, que a esos también, a las creencias y a los valores, se les dicen filtros también. Es como unas mallitas que están ahí en el cerebro y por ahí es que pasa la información. No va a variar, no tiene que ver con sexo ni nada, simplemente tiene que ver con ese individuo y esas vivencias que él ha tenido y cómo él ha hecho esa interpretación en su vida. Por eso va a haber que gente va a reaccionar de una forma y de otra, porque cuando usted está hablando, usted utilizó o una palabra o usó una oración que a lo mejor para mí es ofensiva, pero para otra persona no es ofensiva. Y hay gente que hasta se ríe. Y es por esos metaprogramas que tiene cada persona. Así que la realidad es por la experiencia y las vivencias que ha tenido el individuo. Así es que por eso es que ocurre. Ok.
Tenemos también Sibelis Alonso, gracias por tu presentación. Esta es una excelente invitación a seguir investigando y estudiando sobre los metaprogramas, ya que es una excelente herramienta para apoyar los procesos de coaching. Y Eso Gloria es de así. Jesús, excelente presentación, gracias. Qué bien. Bueno, Aileen, nosotros te damos las gracias, ¿verdad?, por haber sacado de tu tiempo para compartir un poquito de tu conocimiento con nosotros y con todas las personas que se han conectado durante la noche de hoy y por darnos sembrar esa semillita de querer investigar más sobre este tema de los metaprogramas porque es bien, bien, bien interesante. Eso es así. Les recuerdo de nuevo a todo el mundo, para solicitar los créditos de educación continua, esto equivale a un crédito, al email nos tienen que escribir que está puesto en el chat. Entonces queremos anunciarle que nuestra próxima reunión, estamos haciendo estas reuniones virtuales o presenciales mensuales y vamos a hacerlas siempre el último jueves de cada mes y la próxima será el 27 de junio, por lo tanto le pedimos que separen esa fecha en su calendario para que esté disponible y puedan participar de la conferencia, dependiendo, no sabemos si va a ser virtual o va a ser presencial. Nuevamente le damos las gracias a todos los que se conectaron y sacaron de su tiempo para estar con nosotros y gracias a Aileen por todo este conocimiento tan importante que nos has dado en la noche de hoy. A ustedes, gracias. Que lo disfruten, que lo pongan en práctica. Gracias y buenas noches, Aileen, y buenas noches a todos los que se conectaron. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.